Ya es martes, sigue avanzando la semana y también la agenda informativa. Mi querido Juan María Naveja, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Magda, saludándote y a la audiencia de Mega Noticias MX. También un gran saludo para los trabajadores de la construcción, que hoy es Día de la Santa Cruz. También es Día de la Libertad de Expresión, pero es una vacilada. Híjole, el Día de la Libertad de Expresión. Bueno, ahorita platicamos acerca de ese tema, pero a ver, sin duda sí me suma esta felicitación a los trabajadores de la construcción que seguramente en muchos lugares estarán dándose unos manjares tremendos, porque no me digas que no se come rico en esas obras. Riquísimo, de verdad que los tacos de comal Hijo. que se preparan allí con un refresco de esos negros, no, no, Y no. una salsita, Adiós no hombre, ya dietas. se me abrió el apetito, ya se me abrió el apetito, Juan María, pero a ver, vamos a platicar acerca de un tema que es fundamental y es la educación, Juan María. A ver, mucho se dice que la mejor inversión que se puede hacer siempre tiene que ver con la educación, hay que invertir en educación. Y yo te preguntaría, ¿realmente importa la educación en nuestro país? Porque a veces parece que se politiza más de lo que debería, ¿no? Está más politizado el tema de la educación en lugar de que realmente se estén preocupando por combatir el rezago educativo, por mejorar la calidad de la educación en nuestro país, en fin. A juzgar por lo ocurrido la semana pasada, les importa un rábano. Ve las declaraciones, las explicaciones de este señor Marx Arriaga, que no sé qué está haciendo allí. Bueno, pues sí sé, está allí porque la esposa del presidente es una buena amiga de él. Estuvo también no sé por qué, en comisiones, ni siquiera en comisiones, estuvo con los líderes de la Cámara de Diputados, la secretaria de Educación, que pues tendría que comparecer ante el Pleno por lo que tú estás diciendo, Magda, por la problemática que representa la educación. Vamos olvidándonos ahorita de reformas, vamos olvidándonos de muchas cosas porque hay que centrarnos en la realidad que proviene de la pandemia. Tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, desde preescolar hasta posgrado, hay un impacto en los estudiantes, hay un impacto en lo personal, hay un impacto en lo educativo, hay un impacto en el desarrollo psicomotriz, hay muchos problemas que se generaron a partir de la pandemia que obligarían a hacer un diagnóstico general de lo que está pasando en el país y que no es nacional, mi querida Magda. Cada región, cada estado, y te diría que a veces hasta cada municipio, tiene una problemática sumamente diferente, porque hay niños, lo hemos dicho ya hasta la saciedad, que están viviendo una brecha educativa, están viviendo la diferencia entre quienes sí tuvieron posibilidades de seguir la educación y quienes no tuvieron absolutamente ningún recurso para poderse actualizar. Pero no solamente eso, mi querida Magda, el encierro que vivieron niños y familias que se mantuvieron encerrados en pequeños departamentos de 30, de 60 metros y que durante semanas y semanas estuvieron fuera del contacto con seres humanos. Todo esto conjuga un verdadero problema para el país. Es un cóctel que obliga a una revisión. Tú vas a platicar seguramente con los buenos especialistas que nos acompañan aquí en Mega Noticias MX y que van a decir la parte técnica, pero vamos a la parte humana, es la que nos toca a nosotros analizar con respecto a todas las cosas que no se han hecho bien con Claro. respecto a todo esto, porque el proceso de la pandemia se hizo mal. Y no tengamos dudas que hubo errores graves y que ahora se están reflejando cuando los niños tienen que enfrentar la realidad de su grado, la realidad de su estudio, de su momento de definición de muchas cosas, porque hay que hablar de aquellos que van saliendo de secundaria, que van a prepa, que tienen ¿Sabes que qué? incursionar en la universidad. ¿Sí? ¿Sabes qué, Juan María? Que me acuerdo perfectamente cuando estábamos en medio de la pandemia, en los momentos más álgidos decían, bueno, ya una vez cuando se hable de un regreso a clases, se va a realizar una prueba de diagnóstico a los estudiantes para saber realmente de qué tamaño ha sido el rezago educativo. No sé si tengas información distinta, Juan María, pero hasta este momento se desconocen cuáles fueron los resultados de esas pruebas, de qué tamaño fue el rezago educativo, de qué tamaño fue la deserción escolar. Se tienen algunas cifras por parte del INEGI, pero realmente no unas cifras claras por parte de la propia Secretaría de Educación. Se hablaba de un plan de acción,
pero que iba a estar basado en esos resultados. Pero si nunca tuvimos los resultados, entonces realmente cuál está siendo el plan de acción, ¿no? En fin, se hablaba también de la infraestructura de las escuelas, ¿no? Para eso también el programa La escuela es nuestra, y seguimos viendo escuelas que tienen importantes carencias en materia de infraestructura, ¿no? Carencias que inclusive pues fueron sumamente criticadas, cuestionadas y analizadas en medio de la pandemia porque no contaban ni siquiera con agua potable. Y eso continúa. El problema permanece por una razón muy simple. Lo de la escuela es nuestra, se dijo que eran 150,000 pesos por escuela y las que les tocaba un presupuesto. Pero hay que recordar que esos 150,000 pesos no le sirven para nada a un plantel al que le robaron piezas del baño, al que le robaron cables y que tienen que reestructurar gran parte del plantel. No le sirve absolutamente para nada. Hay que recordar que también sigue presente el problema de las estancias infantiles, que para las madres de familia ha sido una pérdida notable. Lo de las escuelas de tiempo completo, que no salgan con ese gran absurdo de que se le está dando el dinero a los padres, porque no es verdad, no es cierto, y además no es la solución. Las escuelas de tiempo completo no era nada más la dádiva, era también el tiempo que tenían los niños para la recreación, para tener clases paralelas que les daban enriquecimiento en otros ámbitos de la educación. Por ejemplo, Claro. el inglés, que yo sé que hoy hay una persona muy preocupada por el inglés. Todo esto que está representando un verdadero problema por haber cerrado las escuelas de tiempo, el programa de escuelas de tiempo completo, mi querida Magda. Oye, Juan María, a ver, dime una cosa. ¿Qué opinión te merece este nuevo plan educativo que está planteando el gobierno federal, en donde pues realmente no se sabe mucho a profundidad, salvo algunas ideas escuetas, en donde se habla, por ejemplo, de poder eliminar los grados de estudio, de empezar a meter un poco más el tema del análisis de cuestiones morales, que a decir de algunos expertos lo que se está haciendo es pues ideologizar la educación y no tanto el llevarlos por el camino pues del conocimiento, del método científico, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Es que son puras ocurrencias, mi querida Magda. Vete a lo que se comentó en otro tiempo, no ahora, de modificar los contenidos para meter la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Ahora lo que están saliendo con este tipo de ocurrencias de hacerlo por áreas en parte del mundo. ¿Quiénes son? Ellos ni siquiera tienen la capacidad. No, la maestra Delfina, ¿cuánto tiempo tiene que no está frente al grupo? ¿Cuántos años tiene que no está en una escuela como directora? Si tiene, ella, que duró 3 años en Texcoco, cuánto tiempo estuvo en la Cámara. Es decir, estamos hablando de una persona que está ajena a lo que está pasando ahora. Y más todavía, Magda, hay que señalar que la educación se modifica, se moderniza constantemente en la dinámica, pero con expertos pedagogos, con expertos técnicos, y no se ve que esté participando. Además, a este gobierno le queda ya nada más 2 años, ya no tiene tiempo de hacer grandes reformas, grandes transformaciones. Tendrían que dedicarse a eso que estamos comentando, a lo que dañó la pandemia a niños y jóvenes y que se está viendo de una manera tan lamentable, mi querida Magda. Vaya que se está viendo de una manera lamentable y bueno, el problema es que no se ve para cuándo realmente se termine solucionando todo esto. Insisto, creo que se están yendo más por aspectos políticos. Tenemos también lo de la federalización de los maestros, que ahí todavía queda muchísimas dudas al respecto. A ver, ¿se va a tener el dinero suficiente como para pagarles a todas las plantillas de maestros? Tenemos entidades que son muy grandes, ¿no? Muy grandes en ese tema de plantillas, en donde ya forman parte del presupuesto de las entidades. ¿Les van a quitar ese presupuesto? ¿Cómo se van a organizar? En fin, hay muchas dudas en torno a este tema, mi querido Juan María. Pero déjame también abordar los otros temas de colofón antes de que se nos agote el tiempo. A ver, dice el presidente que no considera pues tan grave el actuar que ha tenido el fiscal general de justicia, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué me dices de eso, Juan María? Porque híjole, a ver, las críticas han sido muchas, los escándalos también han sido demasiados, pero la postura del presidente sigue siendo firme en torno a la imagen que tiene el fiscal frente a él. Pues simplemente viene a ratificar lo que se ha venido diciendo a sotto voce, o que se ha venido diciendo en Vox Populi, que le debe el presidente de la República a Gertz Manero, que le sabe qué carpetas trae bajo la manga Gertz Manero, que es un tipo vengativo como hemos visto. Es decir, todo esto que ha representado
elementos claros para que el fiscal fuera removido de su cargo. El haber usado el cargo para asuntos de interés personal, como fue con la familia que tenía relación con su hermano Federico fallecido y que derivó en que la señora Alejandra Cuevas estuviera casi 600 días en la cárcel, y la amenaza de que una mujer de 92 años de edad también estuviese en la cárcel, pues era suficiente. Si entramos a otros asuntos personales, como es el plagio de sus libros, de sus tesis, como pudiera ser la forma en que recibió el nivel de investigador 3 por parte del CONACYT, pues serían suficientes no solamente para eso, para enjuiciarlo, mi querida Magda. Y ahí nos podríamos ir con todo lo que significó esta grabación, que fíjate, allí también está viéndose cómo está todo el poder del fiscal, porque ahora ya hay investigaciones al respecto. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas, de funcionarios públicos que han sido vigilados y la investigación nomás no llega, mi querida Magda? Y ahora ya vemos que hay hasta posibles responsables. Oye, y hasta investigaciones en contra de periodistas, ¿no? Ahí tenemos la investigación en contra de Mario Maldonado por supuestamente haber filtrado esta grabación entre el fiscal y el subprocurador, ¿no? En donde, bueno, estábamos hablando ahora del asunto de la libertad de expresión. Caray, qué lamentable. Sí, totalmente. Mario ya lo ha dicho claramente. Yo lo único que hice fue tomar de YouTube la grabación, Claro. subirlo a mis redes sociales, pero como él ya venía revelando algunas cosas a través de su columna en el periódico El Universal y en sus programas, esto ya les ha dolido. Entonces ha sido una manera de castigarlo. Ahí está lo que te digo. ¿Para qué estamos con falsedades de libertad de expresión si hoy se está diciendo que México es el segundo lugar después de Ucrania como el país más peligroso para practicar el periodismo? Y bueno, no nos Qué vayamos sin tragedia. decir qué pena, mi querida Magda, que el presidente de la República y la jefa de gobierno reduzcan a pesos y centavos una tragedia como la línea 12 del metro. No, hay 26 familias que perdieron niños, jóvenes y señores que murieron hace un año en la línea 12 del metro. Y eso no se restituye con dinero, mi querida Magda. Y no hubo Claro. ni una expresión de conmiseración por parte de los dos, tanto en la mañanera como el mensaje pequeñito que tuvo Claudia Sheinbaum, la detestable declaración de la fiscal Ernestina Godoy, es de verdad preocupante para una tragedia como la que ocurrió. Y ayer hablábamos, mi querida Magda, qué pasa con todas estas personas que resultaron impactadas y las que viven en la zona y que tienen ahora que destinar 2, 3 y hasta 4 horas de su vida para Claro. poderse trasladar, y no hay responsables, no hay culpables. Y Florencia Serranía, esa es la pregunta también en medio de todo esto. Mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto, te veo y te escucho mañana. Buenas tardes, que todo vaya muy bien, mi querida Magda.